Existe un lugar en el universo donde el silencio debería ser absoluto. Un vacío tan perfecto que ninguna vibración, ninguna onda, ningún temblor molecular podría propagarse jamás. Y sin embargo, desde ese lugar imposible, algo resuena. No es una metáfora poética. No es una interpretación artística de datos convertidos en audio para consumo público. Es literalmente un sonido. Una frecuencia real, medible, sostenida durante millones de años. Un rugido cósmico que emerge desde el objeto más violento y enigmático que conocemos, un agujero negro supermasivo. Durante generaciones, esto fue considerado científicamente imposible. El espacio, nos enseñaron, es silencioso porque es vacío. Las películas de ciencia ficción mienten cuando nos muestran explosiones rugientes en el cosmos. El vacío no transmite sonido. No hay aire, no hay medio, no hay vibración posible. Esta verdad fundamental parecía inquebrantable. Hasta que dejó de serlo. En el año 2003, un equipo de astrofísicos del Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA apuntó sus instrumentos hacia un cúmulo galáctico llamado Perseo, ubicado a 250 millones de años luz de la Tierra. Lo que encontraron allí desafió más de un siglo de física establecida y abrió una pregunta que todavía nos perturba. Si el espacio puede transmitir sonido, ¿qué más hemos malinterpretado sobre la naturaleza fundamental del cosmos? Pero antes de adentrarnos en ese descubrimiento, necesitamos comprender qué hace que un agujero negro sea capaz de algo que considerábamos imposible. Y para eso, debemos enfrentar una verdad incómoda sobre la realidad misma. Los agujeros negros no son objetos en el sentido convencional. Son heridas en el tejido del espacio-tiempo. Regiones donde la gravedad ha colapsado tan violentamente que las leyes físicas que gobiernan nuestra existencia cotidiana simplemente dejan de aplicarse. En el centro de un agujero negro existe algo llamado singularidad, un punto de densidad infinita donde toda la materia que ha caído en él se comprime en un espacio matemáticamente inexistente. Rodeando esa singularidad está el horizonte de eventos, esa frontera invisible más allá de la cual nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Cruzar ese límite es abandonar nuestro universo de forma irreversible. Cualquier información, cualquier partícula, cualquier estructura que atraviese ese umbral queda borrada de la realidad observable para siempre. Pero los agujeros negros supermasivos, aquellos que habitan en los centros de las galaxias y contienen la masa de millones o miles de millones de soles, no existen en aislamiento perfecto. Están rodeados por discos de acreción, remolinos turbulentos de gas, polvo y materia desgarrada que orbita a velocidades cercanas a la de la luz antes de precipitarse hacia la aniquilación final. Estos discos son entornos de violencia incomprensible. La fricción entre las partículas genera temperaturas de millones de grados. Los campos magnéticos se retuercen y explotan. Y ocasionalmente, parte de esa materia no cae hacia el agujero negro, sino que es expulsada en chorros relativistas que atraviesan el espacio intergaláctico a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Estos fenómenos generan radiación en todo el espectro electromagnético, rayos X, rayos gamma, luz visible, ondas de radio. Los agujeros negros, paradójicamente, están entre los objetos más luminosos del universo, a pesar de que su núcleo es la oscuridad definitiva. Pero en 2003, los científicos no estaban buscando luz. Estaban buscando algo mucho más sutil. El cúmulo de Perseo es una congregación masiva de galaxias unidas por gravedad mutua, envueltas en una atmósfera de gas caliente e ionizado que llena el espacio entre ellas. En el corazón de este cúmulo existe un agujero negro supermasivo con una masa equivalente a 340 millones de soles. Y cuando los investigadores analizaron las ondas de rayos X provenientes de ese gas circundante, detectaron algo extraordinario: ondulaciones. Patrones de variación en la densidad y temperatura del gas. Anillos concéntricos de presión propagándose hacia afuera desde el agujero negro central. Como las ondas que se expanden cuando arrojas una piedra en un estanque. Excepto que estas ondas se propagaban a través de millones de años luz, y cada una llevaba millones de años en completar una oscilación. Ondas de presión. Ondas mecánicas. Ondas sonoras. El astrofísico Andrew Fabian, de la Universidad de Cambridge, fue uno de los primeros en comprender las implicaciones. Estas no eran simplemente perturbaciones en el gas. Eran vibraciones acústicas reales, generadas por la actividad del agujero negro, propagándose a través del medio intergaláctico como el sonido se propaga a través del aire. Pero no era un sonido que ningún oído humano pudiera percibir. La frecuencia era demasiado baja, demasiado profunda, demasiado lenta. Los científicos calcularon la nota, un si bemol, 57 octavas por debajo del do central. Para contextualizar esto, el límite inferior de la audición humana está alrededor de 20 Hz, 20 vibraciones por segundo.
El sonido del agujero negro de Perseo tiene una frecuencia de aproximadamente 10 millones de años por ciclo. Una sola vibración completa tarda más que toda la historia de la civilización humana. Cuando la NASA publicó una versión sonificada de estos datos en 2022, elevando la frecuencia en 57 y 58 octavas para hacerla audible, el resultado fue profundamente perturbador. Un gemido grave, resonante, antinatural. Como el lamento de algo que no debería tener voz. Pero lo verdaderamente inquietante no es el sonido mismo. Es lo que implica. Durante décadas, asumimos que el espacio era fundamentalmente silencioso porque es un vacío. Y técnicamente, eso sigue siendo cierto. Entre las estrellas, entre los planetas, en la vasta mayoría del cosmos, no hay suficientes partículas para transmitir ondas sonoras de forma significativa. Pero el universo no es vacío en todas partes. En los cúmulos galácticos, en las nebulosas, en las regiones de formación estelar, en las atmósferas extendidas que rodean a ciertos objetos masivos, existe gas suficiente para que el sonido se propague. Y si el sonido puede viajar allí, entonces el cosmos no es el cementerio silencioso que imaginábamos. Es una sinfonía. Oscura, lenta, incomprensible para nuestra escala temporal, pero real. Otros descubrimientos han confirmado esta conclusión. En 2020, astrónomos detectaron ecos sonoros de la fusión de dos agujeros negros, eventos cataclísmicos que distorsionan el espacio-tiempo mismo y generan ondas gravitacionales. Estas ondas no son sonido en el sentido acústico tradicional, pero tienen frecuencias que pueden convertirse en audio. El resultado suena como un chirrido ascendente, un grito breve y agudo que marca el momento en que dos singularidades se devoran mutuamente y nacen como una sola. La diferencia entre ondas gravitacionales y ondas sonoras es fundamental. Las ondas gravitacionales son perturbaciones en la geometría misma del espacio-tiempo y pueden propagarse a través del vacío perfecto. Las ondas sonoras requieren un medio material. Pero ambas son vibraciones. Ambas son oscilaciones que transportan energía e información a través del cosmos. Y aquí es donde la incomodidad filosófica comienza a asentarse. Pensamos en el sonido como algo íntimo, algo humano. Las voces de quienes amamos, la música que nos conmueve, el rugido del trueno que nos sobresalta. El sonido es parte de nuestra experiencia consciente del mundo. Es información sensorial que nuestro cerebro interpreta y a la que asigna significado. Pero el sonido del agujero negro de Perseo existía miles de millones de años antes de que evolucionara el primer oído en la Tierra. Ha estado resonando desde mucho antes de que existieran planetas capaces de albergar vida. Y seguirá resonando mucho después de que la última forma de vida consciente se extinga. No es un sonido para nadie. Es simplemente un hecho físico. Una vibración mecánica sin propósito, sin audiencia, sin significado inherente. A menos que consideremos la posibilidad de que estamos pensando en esto al revés. Existe una pregunta en filosofía de la percepción que probablemente conoces. Si un árbol cae en un bosque y nadie está ahí para escucharlo, ¿hace sonido? La respuesta depende de cómo define sonido. Si sonido es la experiencia subjetiva de percibir vibraciones, entonces no hay sonido sin observador. Si sonido es simplemente la propagación de ondas mecánicas de presión, entonces sí, el árbol hace sonido independientemente de si alguien lo escucha. El agujero negro de Perseo nos fuerza a enfrentar esta distinción de manera inquietante. Porque su sonido es tan ajeno a la escala humana, tan completamente inaccesible a nuestra biología, que desafía la idea misma de que el sonido es algo que existe para ser escuchado. Ningún ser vivo en este universo, hasta donde sabemos, ha evolucionado órganos capaces de percibir frecuencias tan bajas. Ninguna conciencia ha experimentado jamás ese rugido cósmico de forma directa. Y sin embargo, existe. Ha existido durante eones. Es tan real como la luz de las estrellas o la gravedad de los planetas. Esto sugiere algo profundamente humillante, que la mayor parte de la realidad física ocurre completamente fuera del alcance de cualquier experiencia consciente posible. El universo está lleno de fenómenos que suceden sin testigos, sin propósito aparente, sin conexión con nada que pudiéramos llamar significado. Los agujeros negros emiten sonido no porque necesiten ser escuchados, sino porque las leyes de la física lo permiten. Las ondas de presión se propagan porque el gas existe y las ecuaciones de la dinámica de fluidos describen cómo debe comportarse. No hay intención. No hay diseño. Solo causa y efecto, iterados ciegamente a través de escalas de tiempo y espacio que desafían la comprensión. Y esto nos lleva a una pregunta todavía más inquietante: ¿qué más está sucediendo ahí fuera que no podemos detectar? Nuestros sentidos evolucionaron para navegar un ambiente específico, la superficie de un planeta con atmósfera, bajo la luz de una estrella de tipo G, en escalas de tiempo humanas. Podemos ver una diminuta fracción del espectro electromagnético.
Podemos escuchar vibraciones entre 20 y 20.000 Hz. Nuestro sentido del tiempo opera en ventanas de milisegundos a décadas. Pero el universo no está limitado por nuestras capacidades perceptuales. Existen fenómenos en frecuencias que jamás escucharemos, longitudes de onda que jamás veremos, escalas temporales que jamás experimentaremos. La radiación cósmica de fondo en microondas baña cada centímetro cúbico del universo, pero somos completamente ciegos a ella sin instrumentos. Las ondas gravitacionales estiran y comprimen el espacio mismo a nuestro alrededor constantemente, pero no tenemos sentido biológico que las detecte. El sonido del agujero negro de Perseo es simplemente un ejemplo más de esta verdad fundamental. Vivimos en un universo que es, en su mayoría, inaccesible para nosotros. Y los pequeños fragmentos que podemos percibir directamente son una muestra tan sesgada de la realidad total que casi no tienen representatividad estadística. Desde cierta perspectiva, esto es aterrador. Significa que nuestro modelo mental del cosmos, construido sobre lo que podemos ver y escuchar y tocar, es fundamentalmente incompleto. Estamos como peces tratando de comprender el océano cuando solo podemos percibir una fracción minúscula de su química, sus corrientes, su ecología. Pero desde otra perspectiva, es asombroso. Porque a pesar de estas limitaciones monumentales, hemos desarrollado matemáticas, física, instrumentos que extienden nuestros sentidos hacia dominios que la evolución jamás anticipó. Podemos detectar rayos X desde el espacio. Podemos medir ondas gravitacionales. Podemos convertir datos de presión de gas intergaláctico en algo que nuestros oídos humanos pueden procesar, y así escuchar, aunque sea de segunda mano, el rugido de un agujero negro. Este acto de traducción es extraordinario. Los científicos toman fluctuaciones en la intensidad de rayos X, las interpretan como ondas de presión en un medio gaseoso, calculan la frecuencia de esas ondas, y luego las desplazan matemáticamente hacia un rango audible. Es una cadena de inferencias y transformaciones, pero cada paso está fundamentado en física verificable. No estamos inventando el sonido. Estamos haciendo audible algo que ya existe. Es como usar un microscopio para ver bacterias. No estamos creando las bacterias, simplemente estamos extendiendo nuestra percepción hacia una escala que nuestros ojos no pueden alcanzar naturalmente. Pero aquí surge una pregunta filosófica sutil. Cuando convertimos datos científicos en experiencia sensorial, ¿estamos descubriendo algo sobre el universo, o estamos proyectando nuestras categorías humanas sobre fenómenos que no tienen relación intrínseca con ellas? El agujero negro no sabe que está produciendo sonido. El gas intergaláctico no experimenta las vibraciones como nosotros experimentamos el ruido. La frecuencia de 10 millones de años por ciclo no es silenciosa o ruidosa, no es aterradora o hermosa. Simplemente es. Somos nosotros quienes, al escuchar la versión sonificada, sentimos inquietud. Somos nosotros quienes proyectamos significado emocional sobre un fenómeno físico neutral. El universo no está tratando de comunicarse con nosotros. No está enviando mensajes. Es profundamente, fundamentalmente indiferente a nuestra existencia. Y esta indiferencia es, quizás, lo más perturbador de todo. Existe una tendencia humana profundamente arraigada a buscar significado en los patrones que observamos. Queremos creer que el cosmos tiene algo que decirnos, que los fenómenos naturales son símbolos o señales o lecciones. Las culturas antiguas veían dioses en las estrellas, mensajes en los eclipses, presagios en los cometas. Hemos abandonado esas interpretaciones específicas, pero el impulso permanece. Cuando escuchamos el sonido procesado del agujero negro de Perseo, es difícil no sentir que tiene un carácter, una personalidad. Suena amenazante. Suena antiguo. Suena como algo que no debería ser perturbado. Pero estos sentimientos son nuestros, no del agujero negro. Estamos antropomorfizando un fenómeno astrofísico, proyectando narrativas sobre matemática. Y aunque esto es una función natural de cómo nuestros cerebros procesan información, también es una distorsión. El peligro no es que malinterpretemos los datos científicos específicos. Los astrofísicos son claros sobre lo que están midiendo y cómo lo están traduciendo. El peligro es que olvidemos la vastedad de la diferencia entre la realidad física y nuestra experiencia de ella. El universo no es un lugar diseñado para nosotros. No es acogedor. No es hostil. Es simplemente indiferente. Los agujeros negros no existen para aterrorizarnos o asombrarnos. Existen porque la relatividad general predice que cuando suficiente masa se concentra en suficiente espacio pequeño, el colapso gravitacional es inevitable. Las ondas de presión en el medio intergaláctico no resuenan para crear música cósmica. Resuenan porque la energía necesita disiparse y la física de fluidos describe cómo. Y sin embargo, aquí estamos. Conciencia emergida de materia.
Mentes capaces de contemplar agujeros negros, de medir sus efectos, de traducir sus vibraciones en experiencias que podemos procesar emocionalmente. Somos parte del universo tratando de entenderse a sí mismo. Y eso es genuinamente extraordinario. Pero también es profundamente solitario. Porque cuanto más aprendemos sobre el cosmos, más claro se vuelve que somos, hasta donde sabemos, los únicos que están prestando atención. El agujero negro de Perseo ha estado cantando su nota imposiblemente grave durante cientos de millones de años, y hasta 2003, nadie en el universo sabía que existía. Todas esas vibraciones, toda esa energía disipándose en ondas de presión a través del espacio intergaláctico, sin propósito, sin audiencia, sin significado más allá del hecho bruto de su existencia física. Y esto nos devuelve a la pregunta original, formulada de manera diferente: ¿por qué nos perturba tanto? Parte de la respuesta es simple. El sonido procesado suena objetivamente ominoso. Los tonos graves, especialmente aquellos cerca del límite inferior de la audición humana, activan respuestas de amenaza en nuestro cerebro. Evolutivamente, sonidos muy bajos a menudo indicaban fenómenos peligrosos, tormentas, avalanchas, depredadores grandes. Nuestro sistema nervioso está cableado para sentir inquietud ante ellos. Pero hay algo más profundo en juego. El sonido del agujero negro nos confronta con la escala verdadera del cosmos y nuestra insignificancia dentro de él. Una vibración que tarda millones de años en completar un ciclo hace que toda la historia humana parezca un parpadeo. Civilizaciones podrían surgir y caer en el tiempo que toma una sola oscilación de esa onda de presión. Nos gusta pensar que somos importantes, que nuestras vidas tienen peso, que nuestras acciones importan, que lo que hacemos resuena de alguna manera en el universo. Pero enfrentados con un fenómeno tan vasto, tan antiguo, tan completamente ajeno a cualquier escala humana, esas ilusiones se vuelven difíciles de mantener. El agujero negro no sabe que existimos. Nunca sabrá. Y miles de millones de años después de que la Tierra sea consumida por el Sol moribundo, ese agujero negro seguirá allí, seguirá generando ondas de presión, seguirá siendo completamente indiferente al hecho de que alguna vez hubo seres conscientes en algún lugar que dedicaron sus breves vidas a tratar de entenderlo. Esta es la oscuridad verdadera del cosmos. No la ausencia de luz, sino la ausencia de significado intrínseco. Y sin embargo, aquí está la paradoja final: el hecho de que somos nosotros quienes asignamos significado no lo hace menos real para nosotros. El hecho de que el universo sea indiferente no nos obliga a hacerlo. Podemos elegir encontrar asombro en el descubrimiento. Podemos elegir crear belleza a partir de la comprensión. Podemos elegir importancia mutua, incluso si el cosmos no nos la otorga. El sonido del agujero negro de Perseo nos recuerda que somos testigos temporales de un universo antiguo y vasto, que nuestra existencia es estadísticamente improbable y fundamentalmente frágil, que todo lo que sabemos, todos a quienes amamos, cada logro de nuestra especie, ocurre en una mota de polvo suspendida en la inmensidad indiferente. Pero también nos recuerda que, contra probabilidades astronómicas, aquí estamos. Conscientes. Curiosos. Capaces de escuchar el rugido de un monstruo cósmico a través de cientos de millones de años luz y sentir algo al respecto. Capaces de transformar ecuaciones en experiencia, datos en comprensión, vacío en significado. El universo no nos debe nada. No nos proteggerà, no nos consolará, no nos recordará. Pero mientras estemos aquí, podemos hacer lo que ningún agujero negro puede hacer. Podemos elegir importar.